Muy buenas tardes a todos los presentes y bienvenidos a esta nueva capacitación sobre el programa de incentivos Meta 1, Fortalecimiento del Patrullaje Municipal para la Mejora de la Seguridad Ciudadana. La presente reunión virtual tiene por finalidad orientar a los gobiernos locales sobre los lineamientos y procedimientos establecidos en la Guía de Implementación de la Meta 1 para la adecuada gestión y cumplimiento de la misma. En esa línea, los gobiernos locales, como responsables de la ejecución de los recursos asignados para la mejora de la seguridad ciudadana mediante el patrullaje municipal, según lo establecido en la Ley del Presupuesto Público del año 2022, tienen la oportunidad de conocer las específicas de gasto autorizadas para una oportuna ejecución de los recursos asignados. Antes de iniciar con la capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, sin más preámbulos, iniciamos la capacitación con las palabras de bienvenida a cargo de la doctora Nelly Guamaní, directora de la Dirección de Articulación y Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público. Buenas tardes, doctora. Adelante. Muchas gracias por la presentación, Marieli. Muy buenas tardes a todas y todos los representantes de los gobiernos locales que nos acompañan el día de hoy. En representación de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, les doy la más cordial bienvenida a esta reunión virtual donde nuestro especialista de la Dirección de Calidad del Gasto de la Dirección General del Presupuesto Público y el representante del Ministerio del Interior nos brindarán información relevante de la Meta 1 en el marco general del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal. Todo ello según los lineamientos y procedimientos establecidos en la guía de cumplimiento de la Meta 1. Todo ello con el fin de realizar una adecuada implementación de las actividades que comprometen esta meta y el uso de los recursos aprobados mediante la Ley del Presupuesto del año fiscal 2022. En ese sentido, la Meta 1 consiste en 3 actividades donde la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, en coordinación conjunta con las municipalidades tipo A, C y D, trabajan para vincular mediante GPS a las unidades móviles con el aplicativo informático SIPCOM-M, a fin de programar y ejecutar el servicio de patrullaje de manera conjunta y organizada, y optimizar los recursos destinados al patrullaje municipal del sector. Todo ello permitirá generar algunos resultados, ¿no? Tratando de conseguir la seguridad ciudadana, ¿no? Es así que la Dirección General de Presupuesto Público, mediante esta capacitación, busca que los funcionarios y servidores municipales que ejecutan la Meta 1, los coordinadores de programas de incentivos y los responsables de las oficinas de presupuesto de las municipalidades de tipo A, C y D comprometidos en esta meta, conozcan el detalle de la normativa y los criterios que emplea el sector para realizar la evaluación de la meta, con el fin de que realicen una óptima gestión de los recursos transferidos. Es deseable que se pueda cumplir la meta, ¿no? Es deseable que el conjunto de actividades que se desarrollen se realicen con calidad, y lo más importante es que todo aquello que se realice y aquello que signifique un gasto permita generar resultados en la población, es decir, una población con mejores percepciones y con mejor seguridad ciudadana. Gracias a todos por su participación. Hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias por sus palabras, doctora Nelly. Ahora sí, antes de iniciar la capacitación, recordarles nuevamente que para recibir el material de este evento es necesario que registren su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento, indicando sus datos y la entidad a la cual representan. Ahora sí, iniciamos con la primera exposición que estará a cargo de nuestro expositor Raúl Panduro Chávez, especialista de incentivos de Dirección de Calidad del Gasto de Presupuesto Público. Adelante, Raúl. Gracias, Marieli. Gracias por la presentación. Señores funcionarios de las entidades públicas que el día de hoy participan en este evento de capacitación, tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Mesías Raúl Panduro Chávez, especialista del equipo de incentivos de la Dirección de Calidad de Gasto de la Dirección General de Presupuesto Público. Y el día de hoy estaré a cargo de la capacitación sobre el programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal y aspectos relacionados a la ejecución del presupuesto de la Meta 1. Con la presentación se busca informar
a los gobiernos locales acerca de los lineamientos y procedimientos establecidos en la guía de la implementación de la Meta 1 para que puedan conseguir el cumplimiento de la meta. Nos empezamos preguntando qué es el programa de incentivos a la mejora de resultados. Pues los incentivos a la gestión es uno de los 4 instrumentos conjuntamente con los programas presupuestales, el seguimiento y las evaluaciones independientes que conforman a la estrategia de gestión pública denominada presupuesto por resultados o más conocido como PPR. Hablando grosso modo de la importancia del PPR y de sus instrumentos, el PPR es importante porque busca incrementar la calidad del gasto público. Los programas presupuestales, por su lado, permiten asignar recursos a productos que incidan en el logro de resultados en pro de la población. El seguimiento permite conocer el avance en el cierre de brechas de las necesidades de la población. Las evaluaciones permiten, entre otras cosas, identificar acciones de mejora en la gestión y fomentar la transparencia en el uso de los recursos. Y finalmente, el programa de incentivos a la mejora de resultados, o PI, que se encuentra dentro de los incentivos a la gestión, resulta importante porque busca mejorar el desempeño de las entidades públicas mediante la articulación de políticas nacionales priorizadas en los diferentes niveles de gobierno. Por otro lado, los marcos normativos que regulan el PI para el año 2022 son los siguientes. En primer lugar, la ley número 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022. En el literal A del numeral 30.1 del artículo 30, se indica que se dispone de 700 millones de soles para el financiamiento de los fines del PEI. Mediante el Decreto Supremo número 366-2021-EF, mediante el cual se aprueban los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de recursos del PEI del año 2022 y los anexos en los que se determinan los siguientes. En el anexo A, se determinan las metas del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal que deben cumplir las municipalidades al 31 de diciembre de 2022. En el anexo B, por otro lado, se muestra la distribución de los recursos por concepto de bono adicional por el cumplimiento de metas establecidas al 31 de diciembre de 2022. En el anexo C, figura la metodología de elaboración del índice de posición en el ranking de cumplimiento de metas establecidas al 31 de diciembre del año 2022. Y finalmente, en el anexo D, se muestra la clasificación de municipalidades del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal del año 2022. Y finalmente, también dentro del marco está la resolución directoral número 0001-2022-EF, mediante el cual se aprueban los cuadros de actividades para el cumplimiento de las metas del PI establecidas también al 31 de diciembre de 2022. El PI consiste en la entrega de recursos adicionales como incentivo monetario a las municipalidades por el cumplimiento de metas asociadas a objetivos nacionales. En el caso preciso de la Meta 1, el objetivo consiste en reducir la inseguridad ciudadana. Son 3 entidades involucradas para que funcione cada meta del PI. El MEF como responsable de la herramienta de incentivos, los sectores responsables de las metas, que en el caso de la Meta 1 es el MININTER, y los gobiernos locales. Los 3 trabajan para lograr un solo propósito, que es brindar adecuadamente los servicios que la población espera. En el caso de la Meta 1, el servicio de patrullaje municipal, coordinado con el apoyo de la Policía Nacional del Perú. Entonces, para ello se requiere lo siguiente. Primero, el despliegue de acciones de los actores involucrados, el MEF, el MININTER y las municipalidades que despliegan acciones para el logro del resultado que busca la Meta 1 en 3 procesos: diseño de la meta, implementación de la meta y la evaluación de la meta. El MEF y el MININTER coordinan el diseño de la meta un año previo a la implementación en un proceso que incorpora mejoras a la meta orientadas a que ésta sea sostenible para la municipalidad. Luego el MEF pone a prueba el cuadro de actividades y la guía de cumplimiento que elabora el MININTER. Y todo ello se pone a disposición de las municipalidades a través del portal de incentivos del MEF y también del propio portal del sector. Segundo, se realiza una transferencia de presupuesto. Las municipalidades deben cumplir con todas sus metas establecidas del PI para acceder a los recursos asignados y de esta manera brindar adecuadamente los servicios que la población espera. Culminando la implementación en diciembre, en enero se inicia el proceso de evaluación de las metas del año pasado y como resultado de ello el MEF valida y publica los resultados, elabora y publica el ranking de cumplimiento y finalmente transfiere recursos a las municipalidades por el cumplimiento de las metas. Esto va a suceder entre marzo y abril de este año respecto a los resultados del PI 2021. Siguiente lámina, por favor. La principal lista de responsabilidades del MEF son, en primer lugar, la aprobación del marco normativo del PI, el monitoreo y la promoción de la participación de los actores involucrados en el PI, la aprobación de metas y guías,
la supervisión y de la operatividad del PI, brindar asesoría técnica al sector durante el desarrollo de los ciclos del PI, la aprobación de la transferencia de recursos. Por otro lado, la responsabilidad del Mininter consiste en diseñar las metas, elaborar las guías, dar asistencia técnica a los gobiernos locales, evaluación del cumplimiento de las metas, informar al MEF de los resultados de evaluación y hacer el seguimiento a la implementación de la meta a nivel local. Y finalmente, el papel de los gobiernos locales es designar al coordinador PI, dar cumplimiento a la meta de acuerdo a los cuadros de actividades y guías, gestionar los recursos para implementar las metas, utilizar eficientemente los recursos, dar sostenibilidad a las metas de los años pasados e implementar buenas prácticas. Como se señaló en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, se indica que se dispone de 700 millones para transferir a las municipalidades que cumplan con las metas del PI 2021. Respecto a los recursos que se disponen para el año 2022, es igual al 63.6% de los recursos del año 2020 y a su vez significa un incremento del 16.7% respecto al presupuesto para el PI del año 2021. Por otro lado, de los principales logros obtenidos del PI 2020 se puede mencionar lo siguiente. Esto en general para todas las metas, ¿no? En primer lugar, 116 gobiernos locales cuentan actualmente con 1.137 unidades móviles para patrullaje con vinculación al CIPCOP-M. 245 gobiernos locales recaudaron en materia de impuesto predial un 22% adicional al monto proyectado, tomando en cuenta el estado de emergencia nacional. 697 gobiernos locales realizaron la valorización de más de 34.000 toneladas de residuos sólidos orgánicos y más de 24.000 toneladas de residuos inorgánicos. Además, se erradicaron el 97% de puntos críticos priorizados por el sector, entre otros. El diseño del PI 2022 considera 7 metas y son las siguientes. La meta 1, el fortalecimiento del patrullaje municipal para la mejora de la seguridad ciudadana. La meta 2, el fortalecimiento de la administración y gestión del impuesto predial. La meta 3, implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales. La meta 4, acciones de municipios para promover la adecuada alimentación, la prevención y reducción de la anemia. La meta 5, aseguramiento de la calidad y sostenibilidad de la prestación de los servicios de saneamiento. Meta 6, la regulación del funcionamiento de mercados de abasto para prevenir y contener la COVID-19 y mejorar el acceso a la alimentación saludable. Y finalmente la meta 7, que es la adopción de prácticas mejoradas por productores y productoras de cultivo transitorio para optimizar la producción agrícola. No todas las municipalidades son evaluadas en todas las metas. La distribución de las metas en las que son medidas se distribuye tal como se muestra en la lámina. En el caso de la meta 1, las municipalidades que participan son en total 245. 74 municipalidades son del tipo A, 42 del tipo C y 129 del tipo D. La meta 1 está enmarcado en el programa presupuestal 0030, reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana. Viéndolo tal como se muestra en la lámina, los insumos necesarios para implementar la meta 1 son unidades móviles, GPS, los serenos, el combustible, el mantenimiento, los uniformes, el SOAT. Para ello se puede entregar los siguientes productos: el patrullaje por sector y el otro producto denominado comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana, ¿no? Para conseguir el siguiente resultado, que sería la reducción de delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana. Esto nos permitiría llegar a obtener un impacto directo sobre el incremento de la seguridad ciudadana en exactamente 245 municipalidades y en aproximadamente más de 22 millones de personas. La evaluación de la meta la realiza el sector responsable. En el caso de la meta 1 es el Ministerio del Interior, claro está. Las metas están compuestas de actividades y cada actividad tiene puntajes. El cumplimiento de las metas depende de si las municipalidades alcanzan o no al menos 80 puntos. Los detalles de esto que les alcanzo en esta lámina va a ser alcanzado por la presentación del sector. Los hitos más importantes del PI en el corto plazo son los siguientes. Ahora en marzo, los dispositivos que se tienen que aprobar son los siguientes. La resolución ministerial con montos máximos a transferir por el PI al 31 de diciembre, la resolución directoral con resultados finales del PI al 31 de diciembre también, la resolución directoral con resultados complementarios del PI también al 31 de diciembre de 2021,
y la resolución directoral del ranking del PEI al 31 de diciembre de 2021. Luego, en abril de este año, se tiene que aprobar el Decreto Supremo de Transferencia de Recursos del PEI por cumplimiento de metas al 31 de diciembre de 2021. Respecto al reconocimiento que contempla el PEI como instrumento del presupuesto por resultados, adicionalmente de los incentivos monetarios ya señalados en la Ley de Presupuesto del Sector Público para este año, el cual se divide en transferencias por el concepto de cumplimiento de metas y transferencias por el concepto de bono adicional, que se activa únicamente cuando un GL cumple con todas las metas en las que es evaluada. También se contempla con unos incentivos no monetarios, que es materializado en un ranking de cumplimiento de metas del PEI, que es publicado de manera previa a la transferencia de recursos. Respecto a cómo deben de usarse los recursos que se reciban por participar en el PEI, se puede señalar lo siguiente. En primer lugar, los detalles para el cumplimiento de las metas se ajustan a lo que se señala en las guías para el cumplimiento de las metas establecidas para cada una de las áreas responsables. En el artículo 13 de los procedimientos para el cumplimiento de las metas y la asignación de los recursos del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal del año 2022, aprobado mediante Decreto Supremo número 366/2021-F, se indica que los recursos transferidos son recursos adicionales al presupuesto institucional de la municipalidad y tienen como sustento fáctico el cumplimiento de determinadas metas. En consecuencia, la priorización en el uso de recursos debe garantizar, en primer lugar, el sostenimiento de metas de años anteriores y el cumplimiento de las metas establecidas en el año en curso. Y que adicionalmente vale hacer la aclaración que para el uso de estos recursos se aplican los mismos supuestos y restricciones normativas establecidas para la utilización de los recursos públicos. Bueno, para consultas de la normativa y de la herramienta PEI nos pueden escribir al correo de incentivos.municipales@mef.gov.p y los invito también a visitar la página de incentivos en el portal del MEF, donde se encuentran los documentos normativos que les he mencionado y también que están publicadas las metas, las guías de cumplimiento, los cuadros de actividades y las convocatorias a talleres programados por los sectores responsables de las metas. Aquí finaliza mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Raúl, por tu exposición. Antes de continuar con la ronda de preguntas, debo mencionar nuevamente que deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, continuamos con el primer bloque de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción. Primera pregunta. ¿Cuáles son las funciones de los gobiernos locales en el marco del programa de incentivos? Se puede listar lo siguiente. Designar al coordinador del PEI, apegarse al cuadro de actividades y a la guía para cumplir con las metas, gestionar los recursos para implementar las metas y dar sostenibilidad a las metas de las ediciones pasadas. Gracias. Segunda consulta. ¿Cómo se materializa de manera directa los beneficios del programa de incentivos en los gobiernos locales referente a la meta 1? Ok. Actualmente, 116 gobiernos locales cuentan con 1.137 unidades móviles de patrullaje con GPS vinculados al sistema SITCOP-M y por consiguiente el patrullaje que se realiza en esos gobiernos locales es coordinado y por ello mismo mucho más eficiente y efectivo. Gracias. Gracias. Tercera consulta. ¿En qué mes se realizará la transferencia de recursos en el marco del programa de incentivos 2021? La transferencia de los recursos por el cumplimiento de las metas del PEI 2021 se realizará en el mes de abril de este año. Gracias. Cuarta consulta. ¿En qué se pueden destinar los recursos obtenidos por el programa de incentivos? El artículo 13 de los procedimientos aprobados con el Decreto Supremo 366/2021-F señala que se debe priorizar el sostenimiento de las metas de años anteriores y el cumplimiento de las metas del año vigente. Gracias. Gracias. Última consulta. ¿Cómo se acondicionan las metas según las capacidades de cada gobierno local que es evaluada? Ok. A ver. En primer lugar, en el cuadro de actividades se hace distinción entre qué grupo de municipalidades participan de tal o cual actividad, entre las tres que se listan. En segundo lugar, las vallas son diferentes para cada grupo de municipalidades dependiendo de la clasificación, ya sean municipalidades de tipo A, C o D. Y finalmente, en los considerandos de las fórmulas de medición se indican que las condiciones de evaluación diaria son distintas para cada grupo de municipalidades. Por ejemplo, el recorrido necesario para los gobiernos locales del tipo A y C es de 85 kilómetros,
y para los de tipo D es de 70 kilómetros. Gracias. Muchas gracias, Raúl, por dar respuesta a las consultas planteadas. Ahora cedo la palabra a nuestro expositor invitado del Ministerio del Interior, Óscar Chávez, especialista del programa presupuestal 030 del Ministerio del Interior. Bienvenido, Óscar. Adelante. Gracias, Marieli, por la presentación. Señores funcionarios de las entidades públicas que el día de hoy participan en este evento de capacitación, tengan todos y todas muy buenas tardes. Mi nombre es Óscar Chávez, soy especialista del programa presupuestal 0030 de la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior y el día de hoy estaré a cargo de la capacitación sobre la Meta 1, denominada Fortalecimiento del Patrullaje Municipal para la Mejora de la Seguridad Ciudadana del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2022. Con el presente tema se busca que los gobiernos locales del tipo A, C y D, participantes del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2022, sepan cómo se deben desarrollar las actividades que componen la Meta 1, fortalecimiento del patrullaje municipal para la mejora de la seguridad ciudadana. ¿Okay? Entonces empezamos con la importancia, ¿no? La importancia de esta meta es mejorar el servicio de serenazgo que brindan las municipalidades. El gobierno local va a optimizar la provisión de sus servicios de patrullaje municipal por sector. ¿De qué manera? Con la programación eficiente de los recursos asignados, con la reducción de dobles esfuerzos o duplicidad en sectores patrullados y mediante la georreferenciación permanente de las unidades móviles a través del sistema SIPCOP-M. El beneficio que se va a obtener es el beneficio esperado con esta implementación de la Meta 1, es el incremento de la seguridad ciudadana en las jurisdicciones de las municipalidades de tipo A, C y D participantes, ¿no? También es importante indicar que ello se logra en el marco del presupuesto por resultados de la Meta 1, que se alinea al programa presupuestal 0030, reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, el cual tiene 5 productos y de los cuales 2 de ellos tienen articulación territorial, es decir, que tienen la intervención del gobierno nacional y del gobierno local. Estos productos son patrullaje por sector y el segundo, comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana. Bien, acá tenemos el cuadro de actividades de la Meta 1, que está compuesto de 3 actividades, las cuales vamos a mencionar acá brevemente y pasaremos a explicar con mayor detalle en las siguientes diapositivas, ¿no? La actividad número 1 es vincular vía GPS las unidades móviles al sistema informático de planificación y control de patrullaje municipal SIPCOP-M. La actividad 2, que es programar y ejecutar el patrullaje municipal Serenazgo. Y la actividad 3 es participación comunitaria en espacios públicos, ¿no? Cada una de estas actividades tiene su indicador de cómo se miden sus vallas, las vallas que deben cumplir las municipalidades para cumplir estas actividades, cómo se va a verificar y las fechas en las cuales van a participar y van a cumplir estas actividades para finalmente obtener un puntaje por el cumplimiento de cada una de ellas, ¿no? Ahora vamos a pasar a explicar más al detalle cada una de las actividades. Siguiente, por favor. Okay. Actividad 1, vinculación de las unidades móviles al SIPCOP-M. ¿Cuáles son los pasos para la ejecución de la actividad 1? Hay 6 pasos en esta actividad, que son los siguientes. Paso 1, solicitud de creación de usuario. Paso 2, solicitud de vinculación de unidades móviles al sistema SIPCOP-M. Paso 3, pruebas de retransmisión de datos del GPS al Ministerio del Interior. Paso 4, proceso de vinculación de unidades móviles. Paso 5, solicitudes extemporáneas y actualización de unidades móviles. Y finalmente el paso 6, evaluación de la actividad. ¿Ok? Entonces tenemos la vinculación de las unidades móviles al sistema SIPCOP. ¿En qué consiste? Consiste en vincular vía GPS las unidades móviles, que pueden ser auto, camioneta o motocicleta, que brindan el servicio de patrullaje municipal Serenazgo al sistema SIPCOP-M. Para el cumplimiento de la actividad 1, las municipalidades tipo D que están participando deben vincular como mínimo el 50% de sus unidades móviles asignadas al patrullaje municipal. Esta es la evaluación para las municipalidades tipo D, ¿no?, que hacen esta actividad ahora.
Entonces tenemos, ¿no? Paso 1, solicitud de creación de usuario. ¿En qué consiste? Para las municipalidades del tipo A y C, el usuario y la contraseña ya se han asignado al titular de la entidad en el año 2020, ¿no? Es el mismo, eso no cambia. Para las municipalidades tipo D que están participando este año en la meta, deben solicitarlo, ya lo solicitaron, con un correo electrónico dirigido a evaluacionpi@mininter.gov.p, y esta actividad fue hasta el 17 de febrero, ¿no? Ya se ha gestionado los accesos para las municipalidades tipo D que están empezando. Siguiente, por favor. ¿Ok? Entonces, solicitud de vinculación de unidades móviles al SIPCOP-M. ¿En qué consiste? Consiste en la adquisición y o contratación del servicio GPS y la identificación en el sistema de estas unidades móviles, ¿no? Como se indica en el cuadro que está a continuación, se indican los detalles de las unidades móviles que van a participar, tipo, placa, y el código email que identifica al equipo GPS que está instalado en ellas. Paso 3. Pruebas de retransmisión de datos del GPS al Ministerio del Interior, al MinInter. ¿Por qué realizar estas pruebas, no? Una vez recibida la solicitud en el plazo correspondiente y habiendo verificado que es el 50% de la flota reportada por dicha municipalidad, las municipalidades son responsables de coordinar con su proveedor o con el proveedor seleccionado a fin de realizar las pruebas de retransmisión al sistema SIPCOP-M, la prueba de sus unidades móviles, revisando el enlace que está publicado en la página web de CONASEC, ¿no? Las municipalidades deberán hacer estas pruebas de retransmisión hasta 5 días hábiles previos a la fecha establecida en el cronograma que está publicado en la página web de CONASEC. Paso 4, procesos de vinculación de unidades móviles. ¿En qué consiste? El alta de unidades móviles es el resultado de haber culminado con el procedimiento de vinculación de las unidades móviles al SIPCOP-M, de acuerdo al cronograma que se ha establecido por los administradores y mostrado en el SIPCOP-M. También se van a actualizar los datos en este sistema del funcionario del gobierno local que es responsable de la meta y del proveedor del servicio GPS con el cual están trabajando. Paso número 5, solicitudes extemporáneas y actualización de unidades móviles. Toda solicitud extemporánea de vinculación de unidades móviles al sistema SIPCOP-M y o actualización de unidades móviles no otorgará puntos en la actividad 1 de la meta. Las municipalidades pueden solicitar la actualización de su flota vehicular. Para ello, deben registrar su solicitud en el sistema SIPCOP-M, las mismas que serán procesadas en los siguientes 5 días hábiles de su ingreso, ¿no? Para aquellas unidades móviles que se actualice el estado a inoperativo irrecuperable, la municipalidad deberá adjuntar un documento que acredite dicho estado. Paso 6. Evaluación de la actividad. La evaluación de la actividad 1 permitirá establecer el porcentaje de unidades móviles de las municipalidades vinculadas al SIPCOP-M. A las municipalidades tipo D que cumplan con la actividad se les otorgará 20 puntos, ¿no? Si la cantidad a vincular resulta un número fracción, este deberá redondearse al número inmediato superior. Por ejemplo, 49.1 vehículos es redondeado al inmediato superior que es 50, ¿no? 50 vehículos, 50. Entonces tenemos acá el indicador que es porcentaje de unidades móviles de las municipalidades vinculadas al SIPCOP-M, donde el numerador es unidades móviles vinculadas al SIPCOP-M y el denominador es total de unidades móviles que brindan el servicio de patrullaje de serenazgo, ¿no? Si esta fórmula nos da 50% a más, y quiere decir que sí se cumplió esta actividad. Actividad número 2, programación y ejecución del patrullaje municipal. Pasos para la ejecución de la actividad número 2. Consta de 6 pasos que son los siguientes: determinación de áreas priorizadas, 1, 2, determinación del número de patrullajes, 3, ejecución del patrullaje, 4, registro de ocurrencias de serenazgo,
5, revisión de los aspectos relacionados a la ejecución del patrullaje. Y número 6, evaluación de la actividad. ¿Ok? Programación y ejecución del patrullaje municipal, ¿en qué consiste? La programación del patrullaje se realiza mediante la coordinación con las comisarías de las jurisdicciones que se encuentran dentro de la jurisdicción municipal. Esto es para evitar la superposición de servicios de seguridad ciudadana en un mismo punto. Para el cumplimiento de esta actividad, la actividad número 2, las municipalidades deben ejecutar un mínimo de patrullajes válidos que deben cumplir unas condiciones que se van a explicar ahora en un momento. Y es importante indicar que las de tipo A y C mínimo tienen que tener el 70% de patrullajes válidos y las municipalidades tipo D mínimo el 60% de patrullajes válidos. Bien, entonces vamos con el primer paso, determinación de áreas priorizadas. ¿En qué consiste? El sistema SIPCOP mostrará el mapa de calor de la jurisdicción municipal y el gerente de seguridad ciudadana de la municipalidad o el que haga sus veces en forma conjunta con él o los comisarios de la jurisdicción procederán a determinar las áreas priorizadas. Es importante indicar que en las jurisdicciones donde se ha implementado la estrategia multisectorial Barrio Seguro debe establecerse como mínimo un área priorizada en el lugar donde existe este barrio seguro. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las acciones que se deben realizar? Es la convocatoria por parte de la municipalidad a los comisarios, ¿no? Luego de esto, determinar en conjunto las áreas priorizadas, firmar las actas donde está esta información de las áreas que han determinado y el registro de dichas actas y dicha información en el sistema SIPCOP-M. Ahora, acá surge una pregunta, ¿no? ¿Cuántas áreas priorizadas se pueden establecer o pueden establecer las municipalidades, ¿no? Si hay un máximo o un mínimo, ¿ok? Entonces, tenemos que se tiene que determinar como mínimo un área priorizada por cada sector policial de la jurisdicción. Por lo menos un área priorizada por cada sector policial de la jurisdicción municipal, ¿no? Tomando como referencia los puntos críticos o los puntos importantes donde deben estar estas áreas priorizadas, ¿no? Y eso es como mínimo, ¿no? Un área priorizada por cada sector policial. Y para determinar el número máximo de áreas priorizadas, se tienen dos opciones, ¿no? Entonces se puede considerar estas dos opciones, ¿no? La primera opción es el producto de unidades móviles vinculadas multiplicado por el factor 2. Número de unidades móviles vinculadas multiplicado por 2, o la segunda alternativa es hasta 5 áreas priorizadas por cada sector policial. Hasta 5 áreas priorizadas por cada sector policial. Estas dos son las opciones para determinar el número máximo de áreas priorizadas que van a fijar en su jurisdicción. Dentro del paso 1 de determinación de áreas priorizadas, las áreas priorizadas es importante indicar que deben ser actualizadas mensualmente, siempre en coordinación con los comisarios de su jurisdicción. Y las mismas entrarán en vigencia a partir del primer día del mes para ser patrulladas, ¿no? La fecha de determinación de áreas priorizadas y la firma del acta es improrrogable, impostergable, y en el siguiente cuadro se sugieren las fechas a desarrollar estas acciones de invitación con los comisarios, ¿no? Este cuadro que está sobre la parte derecha de la lámina está indicado en la guía del cual ya ustedes tienen conocimiento, la guía de la meta, donde figura para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre las fechas de invitación inicial, son fechas sugeridas de invitación inicial a los comisarios, una segunda fecha como reiterativo y una fecha límite, que es el penúltimo día útil del mes, en la última columna se indica, en la última columna a la derecha, donde es la fecha tope para determinar las áreas priorizadas y firmar y subir las actas, ¿no? Este cuadro está incluido en la guía de la meta 1 del programa de incentivos. Siguiente, por favor. Ok, aquí entonces tenemos el paso 2, el cual es la determinación del número de patrullajes. ¿Cómo se determinará el número de patrullajes, ¿no? Para las municipalidades tipo D será el producto del 50% de unidades móviles reportadas por las municipalidades multiplicado por el número de días que compone el trimestre en evaluación. Y
Para el caso de las municipalidades tipo A y C, es el producto del 70% de las unidades móviles reportadas por las municipalidades, multiplicado igualmente por el número de días que compone el trimestre. Como se indica en el cuadro que se muestra acá al lado derecho de la lámina, el primer trimestre está compuesto, la evaluación es de 36 días en el primer trimestre. En el segundo trimestre son 91 días, estamos hablando de abril, mayo y junio, y el tercer y cuarto trimestre son 92 días cada uno, ¿no? Entonces, acá también este es un cuadro que está indicado en la guía, donde se indican las fechas de inicio y de final de cada uno de los trimestres. Siguiente, por favor. Paso número 3, ejecución del patrullaje. Para que un patrullaje sea considerado válido para la actividad 2, debe cumplir con 3 condiciones. Cada unidad móvil, la primera es que cada unidad móvil deberá transitar la siguiente cantidad de kilómetros por día. Para las municipalidades tipo A y C, 85 kilómetros. Y para las municipalidades tipo D, 70 kilómetros. Esta cantidad de kilómetros es por día y dentro de la jurisdicción municipal. Nuevamente, para las municipalidades tipo A y C, 85 kilómetros, y para las municipalidades tipo D, 70 kilómetros dentro de la jurisdicción municipal. Segunda condición, cada unidad móvil deberá patrullar un acumulado de 210 minutos como mínimo dentro de las áreas priorizadas durante el día. Así, el tiempo de permanencia de manera continua no debe exceder los 30 minutos. Y la tercera condición es que deben registrar como mínimo una ocurrencia de patrullaje en el módulo de ocurrencias del sistema SIPCOP-M. Estas son las 3 condiciones que se tienen que cumplir para que el patrullaje sea considerado válido. Bien, acá tenemos un ejemplo para la actividad 2 en cuanto a las municipalidades tipo A y C, ¿no? Por ejemplo, tenemos este cuadro donde se indica el patrullaje de una unidad móvil en 4 días diferentes, ¿no? Digamos, es la municipalidad tipo A, Cerro Azul, es un nombre ficticio que tiene 4 patrullajes programados, de los cuales, en el caso del registro número 2, se ha patrullado 80 kilómetros en el día, debiendo ser como mínimo 85. Y registra una permanencia de minutos de 220 en áreas priorizadas. Supera los 210 que se piden. Pero en el caso del registro de ocurrencias, no han efectuado, ¿no? En este caso, solamente cumple una de las 3 condiciones que se piden para que el patrullaje sea válido, por lo cual este patrullaje no es válido. En el siguiente caso, en el siguiente registro, el número 3, este vehículo tampoco cumple. Si bien efectivamente patrulla más de 85 kilómetros, se indica son 90 kilómetros, y registra una permanencia de 200 minutos, debiendo hacer por lo menos 210, no cumple esta condición. A pesar de que sí ha registrado una ocurrencia que es la que se pide como mínimo. Como no cumple una de las 3 condiciones que se piden, este patrullaje no se considera válido. Siguiente, por favor. Acá estamos ahora con un ejemplo para la actividad 2 para municipalidades tipo D, ¿no? Igualmente, acá tenemos el caso de que esta municipalidad ha patrullado el registro número 2, 65 kilómetros, debiendo haber hecho como mínimo 70 kilómetros. Hace los 220 minutos y no registra ocurrencias, ¿no? En este caso, no cumple 2 de las condiciones y por consiguiente no se considera válido. Y para el caso del registro 3, igual, sí supera los 70 kilómetros, hace 90 kilómetros, pero no hace los 210 minutos como mínimo que se le pide, solamente hace 200 minutos. Entonces, al no cumplir esta condición, también es considerado inválido este patrullaje, porque no cumple los tres requisitos, las 3 condiciones que se deben dar para que el patrullaje sea válido. Siguiente, por favor. Ok, y acá tenemos un caso práctico para el primer trimestre, ¿no? Este trimestre que se evalúa solamente durante 36 días, ¿no? Y para una municipalidad tipo C, en este caso, es un ejemplo en el cual no cumple y no obtiene el puntaje, ¿no? Vamos a ver entonces sobre la fórmula para calcular
El cumplimiento es el porcentaje de cumplimiento de patrullaje programado que está conformado por el número de patrullajes que cumplen con las 3 condiciones en un determinado día sobre el número de patrullajes programados en el periodo de evaluación, ¿no? Estamos hablando del ejemplo del primer trimestre, son 36 días. El total de unidades móviles de esta municipalidad ficticia tipo C son 4 unidades móviles. ¿Ya? Lo que se indica es que este tipo de municipalidad tiene que tener el 70% de su flota, por lo menos, vinculada para participar en la meta. De las 4 unidades móviles, el 70% son 3 unidades móviles. Se calcula con estas 3 unidades móviles el número de patrullajes programados para el periodo. En este caso, como el periodo es el primer trimestre, lo componen 36 días, se multiplican las 3 unidades móviles, 3 por 36. Nos da un número que es el 108 patrullajes programados. ¿Ok? Y ahora vamos a ver que en esta municipalidad solamente efectuaron a lo largo de ese periodo de los 36 días del primer trimestre 60 patrullajes válidos. Quiere decir que cumplieron las condiciones, las 3 condiciones que se solicitaban. 60 patrullajes válidos. Entonces, aplicando la fórmula, son 60 patrullajes válidos sobre 108, que es el total de patrullajes, multiplicado por 100 para llegar al porcentaje, y nos da 55.5%. En este caso, no cumple. ¿Por qué? Porque la valla mínima para que obtenga el puntaje es 70% de patrullajes válidos. 70% a más. Para el ejemplo solamente hizo 55.5%, entonces no cumplió y no se le otorgan los puntos para esta actividad en este primer trimestre. Siguiente, por favor. Ok. Acá vamos al paso 4, que es el registro de las ocurrencias de serenazgo en el SIPCOP-M, ¿no? Primero, es importante indicar que tenemos los registros administrativos. Para brindar un servicio eficaz es necesario registrar la situación actual de los factores productivos que intervienen de forma articulada e integral en la prestación del servicio de patrullaje. Las municipalidades deben registrar en el SIPCOP la información sistematizada, articulada y actualizada en los siguientes rubros, ¿no? El registro de serenos, el registro de infraestructura, el registro de equipos, el registro de unidades móviles, ¿no? Ya, aquí es importante indicar que lo que se tiene que hacer, el registro que se tiene que hacer de manera obligatoria, es el que está en el número 1, con un asterisco, que es el registro de serenos. Para esto, primero tiene que ingresar en la plataforma SINASEC y registrar a todos sus serenos con sus datos, ¿no? Porque para poder hacer un registro en el módulo de ocurrencia de SIPCOP se va a ingresar el número de DNI del sereno y se va a jalar automáticamente. Para esto, el paso previo es que tienen que haber ingresado todos los datos de sus serenos en la plataforma del SINASEC. Siguiente, por favor. Ok, entonces, dicho esto, ¿qué cosa es el registro de ocurrencias de serenazgo, no? Las municipalidades son responsables de registrar de manera diaria las ocurrencias e intervenciones del servicio de serenazgo en el sistema SIPCOP. Las municipalidades son responsables de registrar esto de manera diaria, hechos que se desarrollan durante el patrullaje municipal, pueden ser intervenciones en el servicio del serenazgo, y ingresarlas en el sistema SIPCOP en el módulo de ocurrencias, ¿no? Los procedimientos para registrar una ocurrencia estarán establecidos en el manual del módulo que se indica en la página de CONASEC también, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Paso 5, revisión de los aspectos relacionados a la ejecución del patrullaje. ¿En qué consiste? Son los pasos a seguir cuando, por ejemplo, el equipo GPS instalado en una unidad móvil se deteriora. O también el procedimiento que se hace cuando una municipalidad solicita la revisión de los kilómetros, ¿no? Porque los kilómetros que ellos tienen en su plataforma de su proveedor GPS difieren de los kilómetros que se muestran en el reporte del SIPCOP-M, ¿no? En estos casos se hace una revisión solicitada por la municipalidad y se hace a través del sistema SIPCOP-M. Una nota importante es que, por ejemplo, para la solicitud de revisión de los kilómetros, se debe registrar esta solicitud como máximo hasta 15 días después de efectuado el patrullaje. Esto es en la consideración de que el seguimiento que hacen las municipalidades de sus kilometrajes lo hacen de manera diaria, ¿no? Siguiente, por favor. Y llegamos al paso 6, evaluación de la actividad número 2, ¿no? La evaluación de la actividad 2 permitirá establecer el porcentaje de cumplimiento de la programación de patrullajes.
Ejecutar un mínimo de patrullajes válidos de acuerdo al tipo de municipalidad. En este caso, el tipo A y C es el 70% de patrullajes válidos, lo mínimo que se pide, y para las municipalidades del tipo D, el 60% en cada trimestre de evaluación, ¿no? Y de acuerdo a lo establecido en el cuadro de actividades de la meta, ¿no? Aquí la fórmula para obtener el porcentaje de patrullaje programado, en este caso, es en el numerador se considera el número de patrullajes que cumplen las tres condiciones en un determinado día, y en el denominador el número de patrullajes programados para ese periodo, ¿no? Como indicamos, para las municipalidades tipo D, con el 60% cumplen la actividad y se les otorga el puntaje, ¿no? Para las tipo A y C es el 70% y se les otorga el puntaje de acuerdo al cuadro de actividades de la meta. Siguiente, por favor. Listo, vamos llegando a la actividad 3, la última actividad y la actividad nueva de la meta de este año, llamada participación comunitaria en espacio público. Esta actividad 3 consta de 7 pasos que los indicamos acá. El paso número 1, determinar e identificar el espacio público. 2, identificar el espacio público con factores de riesgo. El paso 3, identificar a los otros actores para la ejecución de la actividad. Paso 4, encuesta de percepción. Paso 5, planificación. Paso 6, ejecución. Y paso 7, evaluación de la actividad. Siguiente, por favor. Ok, acá tenemos el paso 1, registro de espacios públicos en el SIPCOP-M, ¿no? Entonces, las municipalidades que efectúan esta actividad, que son las tipo A y C, han registrado ya todos sus espacios públicos hasta el 20 de febrero, ¿no? Esta fecha ya venció, el 20 de febrero de 2022 han tenido que registrar todos sus espacios públicos identificados en sus jurisdicciones, ¿no? Bajo las siguientes tipologías, ¿no? Plazas, plazoletas, alamedas, parques y losas. En el paso 2 se va a identificar cuál es el espacio público de todos estos que han listado en el paso 1, cuál es el espacio público con factores de riesgo donde van a efectuar actividades durante el año. El gerente de seguridad ciudadana, en coordinación con el comisario, deberá identificar en el SIPCOP como mínimo un espacio público con factores de riesgo. El espacio público deberá estar contenido dentro del radio de un área priorizada y registrado en el mapa de riesgo. La finalidad es identificar el espacio donde no se esté asegurando su preservación y uso y que impide que las personas puedan desarrollar con libertad, tranquilidad y seguridad sus actividades debido a los factores de riesgo señalados. En esta tabla nosotros vemos las categorías y los factores de riesgos asociados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, actividades ilegales o conductas de riesgo, y el factor de riesgo asociado es el pandillaje. Igualmente, en esta misma categoría que es actividades ilegales y conductas de riesgo, tenemos personas en estado de ebriedad o bajo efecto de drogas, y también lugares donde se ejerce trabajo sexual callejero o clandestino. Dentro de lo que es en la categoría de ambientales y desastres, tenemos arrojo botadero no autorizado. Dentro de entorno de riesgo tenemos infraestructura pública deteriorada, parques, bancas, juegos o jardines deteriorados. Dentro de lo que es personas en situación de riesgo y espacios públicos, tenemos escolares uniformados transitando la vía pública en horario escolar. ¿Ok? Dentro de la categoría de lugar o reunión de personas con características riesgosas, tenemos un lugar frecuente donde se suceden agresiones físicas. También lugar de reunión de consumidores de alcohol y drogas, ¿no? O también tenemos dentro de lo que son espacios que favorecen a los delitos contra el patrimonio, pandillaje o metrocomercialización de drogas, las zonas con poca iluminación o deficiente iluminación que se prestan para estas actividades, ¿no? Ok, también tenemos las losas o complejos deportivos que no tienen supervisión, ¿no? Y que finalmente se utilizan para otras actividades que no son para su fin natural, su fin original para el cual fueron creadas, ¿no? La losa o complejo deportivo justamente para empujar las actividades deportivas, ¿no? Básicamente, ¿no? Y que se están utilizando para otro tipo de actividades. Finalmente, tenemos los hechos contra el patrimonio, que son espacios vinculados a robo o inseguridad personal, ¿no? Zonas que son peligrosas, ¿no? Entonces tenemos los factores, las categorías y los factores de riesgo asociados.
Siguiente, por favor. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el paso 3, que son la planificación y ejecución de acciones en espacio público, identificando los actores que contribuyen de ejecución de estas actividades, ¿no? Lo que se busca acá es identificar a todos los actores que puedan contribuir en la ejecución de las actividades en el espacio público con factores de riesgo que se ha identificado, ¿no? Esto incluye organizaciones civiles, ¿no? Entonces aquí tenemos en el gráfico al lado derecho de la diapositiva que al centro, como responsable de la meta, tenemos a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, el gerente de Seguridad Ciudadana responsable, que es el que es el centro, digamos, de la identificación de los actores que van a participar en estas actividades, ¿no? Que pueden ser, incluir a otras gerencias, gerentes de participación vecinal de otras unidades orgánicas de la misma municipalidad, también pueden ser empresas del sector privado que están apoyando, también las juntas vecinales, diferentes sectores que participan de acuerdo a la actividad que se va a hacer, puede ser el sector educación, sector salud, sector cultura, las comisarías, ¿no? Con la participación de la policía, también pueden ser otros actores que participen en estas actividades y otros más, ¿no? Las que se puedan incluir. Entonces, estos son básicamente identificar cuáles son los actores que van a apoyar en estas actividades que se van a efectuar con la dirección principal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, ¿no? Que es responsable de esta meta. Siguiente, por favor. Ok, el paso 4 es la encuesta de percepción. ¿Cómo se va a ejecutar? Durante el mes de marzo, antes de iniciar las actividades, para determinar la percepción de la comunidad respecto al espacio público identificado, se va a hacer esta encuesta de percepción. Y en el mes de diciembre, luego de haber culminado la última acción, la última actividad en el espacio que han escogido, se volverá a tomar esta encuesta de percepción, ¿no? Con esto se permitirá evaluar el alcance de las acciones que se han efectuado durante el año en ese espacio y debe ser realizada la misma persona que se le encuestó al principio del año, ¿no? A la misma persona se le deben hacer la encuesta tanto al principio como al final del año para determinar la percepción de las acciones que se han efectuado en ese espacio, ¿no? Los procedimientos para la encuesta es a un número mínimo de personas domiciliadas en la zona cercana o aledaña al espacio público que se va a intervenir, ¿no? El SICOP-M, el sistema SICOP-M, a través de un algoritmo, determinará el número, la muestra, ¿no? Con el mínimo de encuestas que se va a efectuar, según lo registrado en el paso 1, ¿no? Las personas encuestadas serán seleccionadas de manera aleatoria, ¿no? Va a ser una persona por vivienda, aledaña a la zona. La edad de las personas que se van a encuestar va entre los 18 y los 70 años. Y es importante indicar que todas estas encuestas deben ser registradas en el SICOP-M por la municipalidad, ¿no? Por las personas encargadas de la municipalidad. El funcionario encargado debe registrar todas las encuestas que se deben hacer para este espacio público en el sistema SICOP-M. Siguiente, por favor. En el paso 5, que es la planificación de actividades, es responsabilidad de las municipalidades coordinar los plazos y verificar la financiación de los recursos para poder efectuar estas actividades, ¿no? Y también involucrar a los vecinos en la elaboración del plan de actividades y mejoramiento del aspecto del espacio público que se va a intervenir a lo largo del año. Planificación de actividades. Se van a planificar 9 actividades, las mismas que se desarrollarán mensualmente, una por mes, desde el mes de abril hasta el mes de diciembre del 2022, ¿no? Dichas acciones deben ser de carácter social, cultural o recreativa, y en el mes de diciembre la programación de la actividad deberá ser registrada, digamos, un poco antes, con una fecha máxima del 15 de diciembre, porque la meta termina el 31 de diciembre, entonces este mes es un poco más corto, ¿no? Entonces, las municipalidades que tienen que hacer la actividad número 3 deben registrar hasta el día 30 de marzo en el cronograma de actividades, su cronograma de actividades de las actividades que van a hacer a lo largo del año, ¿no? Estas actividades que van a hacer desde los meses de abril a diciembre, ¿no? Por acá tenemos un cuadro donde están los ejemplos de las actividades, ¿de acuerdo? Y las acciones que se pueden hacer en estas actividades, ¿no? Por ejemplo, tenemos charla de sensibilización. ¿Y qué acción se puede hacer? Tenemos la campaña No me regales un arma de juguete, regálame un juguete para armar. O también charlas de recursos de seguridad ciudadana o de seguridad vial. Tenemos una segunda actividad que es fomentar actividades de cohesión social, ¿no? ¿Qué actividades tenemos acá? Limpiezas de espacios públicos, sembrado de árboles.
Una tercera actividad que es fomentar actividades de recreación. ¿Qué acciones se pueden hacer para esta actividad? Proyección de películas a los vecinos, ¿no? Bingos vecinales, demostración de habilidades de la brigada canina, que puede ser de la policía o de la municipalidad. Y todas estas actividades son para hacerse en los espacios públicos que se han identificado con factores de riesgo, donde van a intervenir ustedes durante todo el año, ¿no? Una cuarta actividad, fomentar actividades culturales con un registro de participantes. Puede ser, por ejemplo, un concurso de baile, un concurso de artes plásticas, de teatro, bandas de música, ¿no? Como se indica acá. Una quinta actividad, fomentar actividades deportivas. Actividades, ¿qué acciones se pueden hacer acá? Actividades de disciplinas deportivas, que pueden ser presentaciones o concursos de karate, campeonatos, ¿no? Ejercicios físicos, aeróbicos, todas estas actividades que se utilizan, ¿no? Y otra actividad que puede hacerse, como la actividad número 6, es implementar juntas vecinales de seguridad ciudadana, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, entonces, en las actividades que van a desarrollar las municipalidades, en esta actividad número 3, se van a hacer en función a los factores de riesgo que se han identificado en el espacio público, tal como se muestra en el siguiente cuadro, ¿no? Es obligatorio ejecutar 2 acciones obligatorias como mínimo de acuerdo a los factores de riesgo del espacio público que he identificado durante el trimestre, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿no? Si ustedes han identificado que en ese espacio público hay pandillaje, ¿no? Que puede ser barrial, escolar, ¿qué tipo de actividades pueden hacer? Pueden hacer la actividad 3, la 4 o la 5, indicadas en el cuadro anterior como una sugerencia en las que se tienen que hacer, ¿no? Igual, si en caso ustedes encuentran el factor de riesgo de persona en estado de ebriedad, se sugieren las actividades 2 y 3. En lugares donde se ejerce trabajo sexual, actividades 1 y 3, ¿no? Y así tienen diferentes actividades que deben efectuar de acuerdo al factor de riesgo que hayan identificado en ese espacio que ustedes han determinado donde van a hacer las actividades durante todo el año, ¿no? Es obligatorio que del trimestre, que es compuesto por 3 meses, ¿no? Se hagan como mínimo dos actividades mensuales, ¿no? O sea, tienen que hacer por lo menos 2 actividades porque se pide el 50% de ejecución de actividades durante el trimestre, ¿no? Bueno, estamos hablando de 1.5 actividades, pero como no se puede hacer 1.5 actividades, son 2 actividades, es una por mes, es una el primer mes y una el segundo mes, ¿no? Entonces, 2 actividades, el 50% como mínimo para poder cumplir con este paso de la actividad y sea positiva, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Ok? ¿Cómo se van a registrar las evidencias de las actividades, no? La municipalidad ejecutará mensualmente actividades, como lo hemos explicado, y estas, para que sean consideradas como válidas, se tiene que registrar en el SITCOP. ¿Qué cosas se tiene que registrar en el SITCOP? 5 archivos de imagen, o sea, 5 fotos con extensión JPG o PNG, y un video, un archivo de video en MP4 con una duración máxima de 20 segundos y con un peso máximo de 20 megas, ¿no? Estas son las evidencias por cada actividad mensual que ustedes tienen que subir al sistema SITCOP para que sea considerada la actividad como válida, ¿no? La actividad de cada mes, ¿no? 5 fotos y un video, ¿no? Con estas características, ¿no? En las cuales se van a evidenciar el desarrollo de las actividades, ¿no? En el cuadro que se muestra aquí a la derecha se indican las fechas en las cuales se deben registrar las evidencias, ¿no? Digamos, para el mes de abril en que empieza la medición de la actividad, la evidencia de las actividades que se hacen en abril deben ser registradas los primeros 10 días calendario del siguiente mes. Esto es entre el 1 y 10 de mayo. Para el mes de mayo, entre el 1 y el 10 de junio, ¿no? Y así, los primeros 10 días calendario del siguiente mes de la actividad, de efectuada la actividad. En el caso del mes de diciembre, que es un mes más corto, y como la meta acaba el 31 de diciembre, las actividades hay que procurar hacerlas durante la primera quincena, y el registro de las evidencias se va a hacer entre el 16 de diciembre y 22 de diciembre. Siguiente, por favor. Ok, entonces llegamos a la evaluación de la actividad número 3, participación comunitaria en espacio público. Esta evaluación de la actividad permitirá establecer el porcentaje de actividades realizadas en el espacio público recuperado en función a la cantidad que se programó, ¿no? Lo que se ejecutó. Como hemos indicado, para que se cumpla, para obtener el puntaje,
la municipalidad deberá obtener como mínimo el 50% de las actividades válidas, o sea, válidas que cumplan con las muestras o las fotos y el video que se solicitan, ¿no? Para que se pueda cumplir con la actividad en el trimestre que se ha evaluado, ¿no? Entonces es el porcentaje de actividades ejecutadas en el espacio público, donde el numerador es el número de actividades ejecutadas válidas, sobre el número de actividades programadas, ¿no? El número de actividades programadas en el espacio con factores de riesgo. De esta fórmula se obtiene el 50% a más si se cumple esta actividad y se obtiene el puntaje de acuerdo a la guía, el puntaje indicado en la guía de la meta. ¿Ok? Siguiente, por favor. Finalmente, tenemos unas recomendaciones de gestión para la ejecución de la meta, ¿no? ¿Qué es lo que siempre se recomienda? Que se patrullen todas las áreas priorizadas diariamente. Todas deben ser patrulladas. Una segunda recomendación es que no se va a considerar el patrullaje válido a un desplazamiento que se haga fuera de los límites de la jurisdicción. Entonces, todo patrullaje fuera de la jurisdicción no se considera. Los kilómetros que ustedes tienen que acumular para el caso de las A y C, que son 85, y para las D, que son 70 kilómetros, tiene que ser dentro de la jurisdicción, ¿ok? Y finalmente, se recomienda que la velocidad de desplazamiento del vehículo sea, digamos, dentro de su jurisdicción, del patrullaje sea entre 20 y 30 kilómetros. Esta es una sugerencia, ¿no? Porque digamos que entre 20 y 30 kilómetros es una velocidad que les permite ver qué cosa es lo que está sucediendo en su alrededor, ¿no? Que no quiere decir que si ustedes van más despacio en sus unidades móviles no se les va a valer, ¿no? Puede ser que vayan ustedes por una zona que no sea, digamos, la superficie no sea muy buena y tengan que ir más despacio, igual se les contabiliza. O que tengan que atender una emergencia en algún momento y esa unidad móvil no va a ir pues a 20 o 30 kilómetros, irá a 60, 70 kilómetros muy veloz. También se considera, ¿no? Pero la recomendación es que para que tengan una mejor visualización en un momento de patrullaje, estén en este rango de velocidad, ¿no? Entre 20 y 30 kilómetros por hora. Listo. Siguiente, por favor. A ver, entonces aquí tenemos al equipo de asistencia técnica del programa presupuestal 0030, los sectoristas que están atendiendo a las municipalidades que participan en la meta, ¿no? Tenemos al señor Jaime Lobón, a la señora Cecilia Borja, Oscar Chávez, que soy yo, el señor René Venegas y el señor Gustavo Peñalosa, que son los sectoristas. También está la señora Shirley Gómez, que no aparece acá, pero es sectorista también de la meta y tiene municipalidades asignadas, los cuales estamos atendiendo sus consultas acerca de las actividades y cómo se desarrollan estas actividades para que puedan tener un buen cumplimiento, ¿no? Y acá también estamos indicando el link de la atención de las municipalidades con sus sectoristas para que puedan ustedes tener la información, ¿no? Todo esto es en la página de CONASEC. Nosotros indicamos que siempre verifiquen la página de CONASEC porque a través de esa página se informan las actividades o los comunicados de la meta, ¿no? Siguiente, por favor. Y acá tenemos otros enlaces de interés. El enlace del Ministerio del Interior, de la página de CONASEC, justamente es donde se indican digamos, lo que está sucediendo en la meta. Siempre es importante acceder a esta página. El link de la meta 1 del programa de incentivos del año 2022, del programa presupuestal 0030 y también el link del Ministerio de Economía y Finanzas y las metas del programa de incentivos para el año 2022. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido parte de toda mi exposición el día de hoy y si tienen algunas preguntas estaré al tanto. Muchas gracias, Oscar, por tu exposición. Antes de continuar con la ronda de preguntas, debo mencionar nuevamente que deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento a fin de que reciban el material de esta capacitación. Ahora sí, continuamos con el segundo bloque de preguntas. Primera pregunta. ¿Cuál es el plazo máximo para realizar el registro de información sobre la vinculación de unidades móviles al sistema SITCOP-M para las municipalidades de tipo D? Según lo que está indicado ya en la guía de la meta, son hasta 5 días hábiles previos a la fecha de vinculación que se ha indicado en un cronograma que está publicado en la página web del CONASEC, ¿no? Tiene que acceder a la página de CONASEC, ahí está el cronograma y hay fechas establecidas para cada municipalidad y como máximo tienen 5 días antes de la fecha que le corresponde para poder hacer esta vinculación. Gracias. Gracias. Segunda consulta. ¿Cuándo inicia la actividad 2
para las municipalidades de tipo D? Nuevamente, esta información toda está contenida en la guía de la meta. La actividad 2 para las municipalidades tipo D inicia el segundo trimestre del año. Esto es a partir del 1 de abril. A partir del 1 de abril. Y cabe indicar que las municipalidades A y C ya iniciaron la meta el 24 de febrero, ¿no? Respecto a la actividad 2, ¿cada cuánto tiempo se deben registrar las áreas priorizadas a patrullar? Las municipalidades tipo A, tipo C y tipo D deberán actualizar el registro de sus áreas priorizadas a patrullar todos los meses, según el cronograma que se ha sugerido, que se ha indicado ahora en esta capacitación y que también está incluido en la meta. Se debe coordinar, o sea, previa coordinación con el comisario, los comisarios de la jurisdicción, y registrando el acta respectiva en el sistema SITCOM. Gracias. ¿Cómo se logra el cumplimiento de la actividad 3 para las municipalidades tipo A y C? Ok. También, como lo hemos indicado ahora en las diapositivas, ¿no? Las municipalidades deberán obtener como mínimo el 50% de actividades válidas de cada trimestre para que puedan obtener el puntaje en la evaluación, ¿no? El 50% como mínimo de la actividad del trimestre para que puedan obtener el puntaje. Gracias. Gracias, Oscar. Una última consulta. ¿Las ocurrencias se registran por día o por vehículo? Las ocurrencias se registran por día y por vehículo. Es decir, por cada placa de unidad móvil que participa y durante el periodo de las 24 horas del día, desde las 0 horas hasta las 23:59. Gracias. Gracias, Oscar. Bien, ahora agradecemos nuevamente a Raúl de la Dirección de Calidad del Gasto Público del MEF y a Oscar Chávez del Programa Presupuestal 0030 del Ministerio del Interior por su participación en la capacitación del día de hoy. Estimados participantes, con ello hemos culminado la presente capacitación. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional, pueden comunicarse con los sectoristas de la DGPP o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectamef más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento. Finalmente, mencionarles que pueden encontrar el video de esta y todas las capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público a través del canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas y en la página web de Presupuesto Público. Muchas gracias a todos por su participación y que tengan un excelente día.